contra la administración pública. Para cumplir real, lo importante de este ejercicio es que nos conozcamos, que examinemos situaciones o perspectivas de análisis reales que suceden. Por eso quisimos traer a unos expertos para el tema. Eh, Hoy examinaremos primero, vamos a presentar al señor Harold Restrepo. Harold es abogado, especialista en, en temas de SARLAB, SAGRILAB, sistemas de prevención de corrupción, asuntos regulatorios, cuenta con formación en finanzas. Listo, vamos a continuar con el otro invitado que tenemos, el señor Henderson Leones. Henderson es contador público, auditor en cumplimiento y en riesgos. Además es docente universitario, es auditor forense en algunas normas BAS, también en SAGRILAB, formulación y evaluación de proyectos dentro de su experiencia. Bienvenidos a este conversatorio. Yo me presento, Ricardo Medina, soy miembro del Comité Técnico de Cumplir Real, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y Comercial, soy director de la firma M Abogados Compliance AS, que nos especializamos en todo el tema de prevención de riesgos, LAFT y implementación y servicios de oficial de cumplimiento. Bueno, quisiera pues como explicar un poco el hito de la sentencia T-113 del presente año, donde la magistrada ponente fue Natalia Ángel Carbó, explicarlo no como tanto desde el punto de vista del derecho, sino eh, un punto de vista más, o más sin tanto formalismo jurídico, porque entiendo que también tenemos personas de otras profesiones, contadores, administradores. Entonces vamos a hacerlo un poquitico más ameno desde ese punto de vista. Vamos a hablar de un señor que es el accionante de la tutela, se llama Augusto Flores Lozano, interpuso acción de tutela contra tres entidades bancarias. ¿Cuáles son las entidades? Nequi, Bancolombia y de Vivienda. ¿Cuál fue el tema central? Cuando él solicitó acceder al servicio financiero a través de la apertura de una cuenta bancaria, esas tres entidades en distintos momentos y luego de unos reiterados eh, derechos de petición, le negaron la accesibilidad al sistema financiero. Él interpuso una acción de tutela. En primera y segunda instancia fue negada, dándole la razón a los bancos para esa negativa de la apertura y eventualmente, como dice la ley, fue seleccionada por la Corte Constitucional y por eso en sentencia de tutela se profirió esta decisión. Listo. ¿Cuál fue el caso concreto? El caso es que esta persona, Augusto Flores, fue condenado por un delito contra la administración pública y actualmente o en ese momento también tenía unas investigaciones penales. El delito por el cual fue condenado fue peculado por apropiación y él estaba pidiendo apertura de una cuenta bancaria. ¿Cuál es el problema constitucional que abordó la Corte? Es Es muy fácil, dice, vulnera una entidad financiera los deberes fundamentales y aquí está el debate frente a los derechos fundamentales frente al sistema de prevención de riesgos en el caso del sistema financiero SARLAP. Entonces, los derechos fundamentales son petición, trabajo mínimo vital, igualdad y buen nombre de una persona con antecedentes penales y una investigación en curso al negarse de manera automática la apertura de una cuenta de ahorros con fundamento en sus políticas de prevención de riesgos. Ese es el problema jurídico, es los derechos fundamentales de una persona frente a los sistemas de prevención de riesgos de las entidades financieras. ¿Qué pasó? Se examinó por parte de la Corte y dictaminó entre los sistemas de prevención de riesgos y los derechos fundamentales de una persona de acceder a un servicio público como es tener una cuenta bancaria y
trayendo un poquito el tema de la conceptualidad de que las penas, las penas penales buscan es la resocialización de las personas, se amparó la Corte para decir que aunque tuviera antecedentes penales, pues se debía ordenar a esas entidades que donde él quisiera pudiera obtener una cuenta bancaria. Y hizo tres órdenes que vamos a hablar en el detalle de ellas. Es la primera, que en los 3 meses siguientes esas entidades financieras ajustaran sus procedimientos internos en materia SARLAF para que fueran un poco más a realizar un análisis individual del caso y del perfil de riesgo de cada solicitante, ¿cierto? No, los invito a que no existieran negaciones automáticas por coincidencias en listas o por actuaciones o por antecedentes penales que estuvieran señalando a una persona, sino que se hiciera un análisis, como ya dije, más individualizado. Y también ordenó a la superfinanciera que expidiera una circular donde se tocara todo este tema y establecieran lineamientos claros sobre el acceso de las personas con antecedentes penales al sistema financiero. Esa es como la gran conclusión. Entonces, tenemos derechos fundamentales, sistemas de prevención de riesgos ARLAP para el sector financiero y accesibilidad, así yo haya sido condenado penalmente por un delito contra la administración pública, que recordemos son delitos fuentes de lavado de activos. Entonces, lo voy a dar primero para que abordemos esa problemática de los derechos fundamentales versus los sistemas de prevención de riesgo a Harold Restrepo y ya después seguimos con Henderson. Harold, bienvenido. Contanos pues qué opinas de la sentencia y cómo ves este tema. Y muy gustosos y muy deseosos de escucharte. Estamos en la Socumplir Real y bienvenido, danos tu opinión. Gracias, Ricardo. Buenas tardes para Ricardo, para todos los asistentes. Gracias a Socumplir Real por esta invitación. Interesante, digamos, traer a colación estos temas que son de actualidad. Claro, hoy vemos que a través de esta sentencia hace un llamado la Corte Constitucional a, digamos, a los oficiales de cumplimiento que están bajo el concepto del SARLAF, que es el del sector financiero, pero evidentemente, y sin querer adelantarme de pronto a lo que vamos a ver, pues esto es una materia que nos compete a todos, porque en última estamos hablando de derechos fundamentales que son inherentes a la condición de la persona humana, como bien lo describiste en el caso. Pues un derecho fundamental es una garantía constitucional que nos permite a nosotros tener ciertas herramientas en contra de situaciones adversas que se puedan ocurrir a través del Estado o a través, incluso en este caso, como lo estamos viendo, de particulares. Aquí, como lo dijiste y también lo resalto, vamos a tratar de tocar el tema de una forma muy sencilla, de una terminología que todos la podemos comprender desde los diferentes sectores en los que trabajamos en la mitigación de los diferentes riesgos, pero el concepto general es aquellos derechos que van inherentes a la condición humana y que en muchas ocasiones no es solo lo que está escrito en la Constitución política, que generalmente uno los encuentra desde el artículo 11 hasta el 41, que son los derechos fundamentales. También digamos que hay un respaldo en el 93 con el bloque de constitucionalidad al integrar estos convenios y tratados internacionales. Y aterrizándolo, digamos, a la operación y llevándolo a la aplicación del caso de la sentencia, es empezar a hacerle pregunta al auditorio y decirle, bueno, yo desde mi formación en riesgos, desde lo que trabajo en cada una de las compañías o industrias para las que presto mi servicio, tengo un contrato laboral definido, desde allí tengo algo que me pueda yo, digamos, tomar como un derecho fundamental, porque en este caso estamos viendo que el acceso al sistema financiero, la Corte lo definió, además del derecho a la igualdad, a la no discriminación, el mínimo vital y móvil, que fue, digamos, como los elementos en los que se basó esta persona, Augusto, para
pues digamos que elevar el derecho de petición a estas tres entidades y posteriormente una tutela que pues emanó en la obligación de abrirle una cuenta a esta persona, dejando un poco de lado el tema de los antecedentes penales, que ya digamos que son análisis un poco más detallados que los vamos a tener un poquito más adelante. Pero digamos que por ahora ese es mi aporte frente al concepto de los derechos fundamentales. Ricardo. Harold, muchas gracias. Eh, Vamos a seguir con nuestro compañero contador. Eh, no te veo por aquí. Ya sí estás conectado, Henderson. Hola Hola, Ricardo, ¿cómo Henderson. estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un saludo Bueno, al amable público, a Harold también. listo, Henderson. Desde la perspectiva tuya, tu experiencia, tu formación también como oficial de cumplimiento, como auditor, danos pues como un tema frente a las órdenes de la Corte Constitucional, al sector financiero, específicamente a la superintendencia y a las instituciones financieras un poquitico para que ampliaran o que fueran una visión un poquitico más concreta al caso específico de cada solicitante. Me gustaría conocer tu opinión sobre el particular, Henderson. Sí, sin duda alguna, Ricardo, en la sentencia claramente podemos observar que la Corte ha definido que pues este tipo de entidades y la mayoría de entidades que están eh, eh, bajo la supervisión de estas superintendencias dan a su conocimiento una supervisión de un servicio público. Bajo esta premisa de ser un servicio público, este tipo de entidades, pues bien lo decía nuestro panelista Harold, eh, no pueden ir más allá de los principios o los derechos fundamentales de cada una de las personas. Entiéndase esto de que por constitución ya cada uno tiene unos derechos. Y aquí claramente en la lectura de esa sentencia se puede ver de que esa negación de esas entidades financieras le obstruyen a ese ciudadano colombiano, le obstruyen el derecho al trabajo. Y lógicamente si le niegan por medio de un recurso financiero el derecho al trabajo, se puede vulnerar otros tipos de derechos, pero en lo que a mí concierne como auditor de compliance de toda la norma de riesgos, la 31, la 31.000, la 27.000, la BAC de la OEA, SARLAS, AGRILAF. Como auditor siempre he recomendado algo: irnos más allá de la matriz de riesgo, irnos más allá del normograma, irnos más allá de los procesos y entender que nuestras políticas en el sector privado, en el sector real, las políticas deben estar supeditadas a todos los derechos de las personas, tanto empleados como terceros, como proveedores, como accionistas. Entonces, este impacto de esta sentencia, pues, va a traer consigo muchos cambios, tanto en las políticas y normas internas, como en el entender de que nosotros como ciudadanos podemos remediar cualquier hecho o cualquier delito que sea cometido siempre y cuando demostremos el buen ejercicio que hagamos a partir de esa conducta punible.
Muchas gracias, Henderson. Yo quisiera como seguir conversando sobre el tema y al final me gustaría que las personas que están conectadas, que son más de 28, nos pudieran hacer alguna intervención también si lo desean o escribirnos las preguntas que tengan por chat para poderlas organizar mejor y que Mónica nos ayuda. Es una reflexión frente a las órdenes que nos da la sentencia en cuanto, por ejemplo, a la labor del oficial de cumplimiento. Vimos una cosa importante, es que en las entidades financieras la Corte llama mucho la atención de que esas negativas a un derecho fundamental como es acceder a una cuenta bancaria no pueden ser tan automáticas y que también se debe hacer un análisis individualizado del caso concreto. Es decir, si de pronto el oficial de cumplimiento de estas entidades hubiera hecho ese análisis individualizado del caso, se hubiera podido dar cuenta que él ya había cumplido la sentencia. Que si bien tenía una investigación, esa investigación todavía no había concluido con una condena en contra de él y que podría suceder muchas cosas en ese caso. Y además, eso que nos piden de ir un poco más allá frente a estos casos que observamos que tiene algún antecedente penal, pues es una invitación no solamente para el sistema SARLAF, sino para otros sistemas de prevención de riesgos de otras superintendencias, como el SAGRILAF o el CERLAF para el sector transporte o el SARLAF para el sector cooperativo. Entonces, miren que es bien interesante esta sentencia porque, primero, en cuanto a las órdenes, el llamado de atención para los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras y en esas órdenes les dicen que deben ajustar sus procedimientos internos, basándose en eso. Otro tema es que le exige a la superintendencia financiera, en este caso, que expida una circular para dar lineamientos frente a personas que tengan situaciones de antecedentes penales, Penales. Ujú. porque no podemos negarle, basándonos en los derechos fundamentales, no podemos negarle que tengan una cuenta bancaria por ser un derecho público, un derecho al constitucional acceder a tener esa cuenta, porque el señor accionante Augusto requería esa cuenta bancaria para poder seguir trabajando en lo que él hacía, que si no estoy mal, él era contador también. Entonces, miren que es bien interesante los llamados de atención. De un lado, para los oficiales de cumplimiento del sector financiero, pero nos aplica a todos los oficiales de cumplimiento de otros sectores. Y para la superintendencia financiera específicamente, ese llamado de atención frente a los derechos fundamentales que tiene la persona de tener una cuenta y esa circular que va a tener que expedir en 3 meses, ya son dos, frente a que una persona condenada penalmente pueda tener su cuenta bancaria. Harold, ¿qué opinión tienes o qué más quisieras aportar? Sí, Ricardo, gracias. Bueno, frente a lo que acabas de precisar, claro, esto, y como les dije en la intervención pasada, no me quería adelantar, pero claramente hoy el jalón de orejas es para los oficiales de cumplimiento que están bajo el sistema SARLAF de la Superintendencia Financiera, pero evidentemente es algo que a través de esta sentencia, que podríamos decirlo de alguna forma, es un hito para estos temas de cumplimiento, pues claramente nos va a afectar en todos los sectores porque cualquier persona de ahora en adelante se puede basar en esa jurisprudencia para poder solicitar cualquier servicio que sea, digamos, inherente a estos derechos que han establecido como derechos fundamentales. Y por recordarles algunos, y no sé si aquí haya gente de pronto del sector de la construcción, pero ya lo vemos como la Corte es muy clara con el sector financiero, que de hecho cabe resaltar que es uno de los sectores que más años lleva en el tema de la mitigación de los riesgos de lavado de activos, de financiación al terrorismo. Pero entonces, ¿qué pasa con los demás sectores? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector de la construcción cuando le negamos a alguien un derecho a una vivienda digna? Entonces, esa es, digamos, como mi propuesta frente
a este auditorio para que empecemos a hacer esos análisis al interior de cada una de las industrias y revisar por dónde estamos manejando esa línea tan delgada de lo que eventualmente se me podría a mí convertir en un derecho fundamental o incluso aún, que aquí lo dejamos como una premisa, que la Corte establece que los servicios financieros son servicios públicos, o es un servicio público, no servicios públicos para que de pronto no nos vayamos a confundir con el agua, la energía, el gas doméstico, no. Pero esto claramente nos deja un derrotero de entrar como oficiales de cumplimiento a revisar cómo estamos haciendo esa labor al interior de las compañías y adicional a eso, si de pronto dentro de nuestros procesos que tengamos establecidos, pues se está haciendo, quiero sonar un poco fuerte con esto, pero si de pronto estamos haciendo alguna vulneración de derechos. Eso era de pronto lo que quería aportar, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, hay personas que están alzando la mano. Yo quisiera que Mónica Quijano nos ayude a recopilar las preguntas que van a hacer a través de nuestro chat y al final de estas reflexiones vamos como a concluir y vamos a dar espacio a responderle a estas personas que nos están preguntando sobre este caso específico, sentencia T-113 del año 2025, donde se analizó, volvemos como a contextualizar por si alguien más se conectó, porque vemos que ha llegado más gente. Estamos analizando la expedición o el ingreso al sistema financiero de personas condenadas por delitos penales, concretamente peculado por apropiación o delitos contra la administración pública. ¿Les es pertinente darles una cuenta bancaria? Si no, esa fue el examen que hizo la Corte frente a los derechos fundamentales de la persona de acceder a un servicio público como es el sistema financiero y obtener su cuenta bancaria, o privilegiar la negativa que hizo el sistema de prevención de riesgos ARLAP de 3 entidades financieras. Hemos ya reflexionado que los derechos constitucionales priman, que el derecho al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad y al buen nombre primaron frente a un examen rápido que se hizo por las entidades bancarias de los antecedentes penales de una persona. Y también para reflexión, como dijo Harold, de todos los oficiales de cumplimiento y el llamado de atención que hizo la Corte, es que debemos ir o debemos realizar nosotros, oficiales de cumplimiento, pensaría yo que sin importar la superintendencia que vigila nuestra empresa, un análisis individualizado más concreto del caso y el perfil que sucedió. Ese es como el llamado de atención. Henderson, ¿qué quisieras como continuar aportando en estos puntos? Danos pues tus luces y tus claridades frente al tema de Henderson. Sí, sin duda alguna, esta sentencia, la T-113 del 2025 de la Corte, va a tener un efecto dominó en todas las demás compañías. Entiéndase de que el efecto dominó es porque la superintendencia financiera es la IA más antigua que tiene ya implementado este proceso de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, en ese orden de ideas, las demás superintendencias, en alguna circular, esperemos que se pronuncien lo más pronto posible, porque además la Corte le dice a la superintendencia que en 90 días deben emitir un comunicado donde sus procesos y procedimientos sean modificados y garanticen el cumplimiento de esa sentencia. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, creo que los demás sectores están en la obligación de cumplir o tener cabal cumplimiento de ese tipo de procesos, porque todos conocemos que en las compañías existen procesos y procedimientos. Como auditor que me he encontrado, una confusión entre ambas partes, entre ambos conceptos. Un proceso
y lo entro a explicar un poco brevemente. Un proceso está constituido por muchos procedimientos. Un megaproceso está constituido por varios procesos. Entonces, poniendo un ejemplo, dirección de talento humano, que es un megaproceso, puede estar constituido por varios procesos. Selección de personal, nómina, seguridad y salud en el trabajo. Y cada uno de esos procesos tiene unos procedimientos, cómo seleccionan, cómo reclutan, cómo hacen las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, en este orden de ideas, ya teniendo la claridad de los procesos y los procedimientos, la Corte Constitucional Colombiana es clara y le pide a la superintendencia que emita un comunicado donde se garantice de que el procedimiento de individualizar el estudio de cada uno de sus usuarios va a ser acorde a que se le garantice el derecho fundamental de cada una de las personas. Ahora viene un trabajo muy extenso. Ahora viene un robusto sistema para los oficiales de cumplimiento, porque no solamente es para la superintendencia financiera. Y en este caso sabemos que los bancos y todas las compañías de financiamiento diariamente pueden tener cerca de 100.000, 500.000 usuarios que entran y salen, entran y salen. Asimismo, esto puede llevar a dónde? A todas aquellas empresas, sector automotriz, sector hotelero, sector portuario, sector salud, compañías solidarias. O sea, estamos hablando de un impacto fuerte que a pesar de que la norma generalmente a nosotros nos obliga a hacer una individualización, lo estábamos obviando. Porque nos estamos llevando es por el principio de los procedimientos que tenemos en la compañía. Gracias. Bueno, Henderson, muy amable pues por esta explicación frente a la perspectiva de un auditor y la claridad frente a las órdenes de la Corte Constitucional para la Superintendencia Financiera y para las entidades financieras, que también hubo unas órdenes ahí importantes. Bueno, yo pienso que hemos abordado ya la problemática, ya sabemos el caso concreto y me gustaría que Harold me hiciera como un resumen de los principios constitucionales versus toda esta prevención que tenemos los oficiales de cumplimiento que ejercer frente a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Algo muy breve, un resumen, Harold, de todo esto. Sí, Ricardo, gracias. Bueno, digamos que frente a los principios constitucionales, pues es la base en la que se soporta toda la Constitución. Podríamos hablar de muchos, pero me voy a detener, por ejemplo, en este caso que hablamos, y creo que esto pues, lo conocen en todos los sectores de la economía, de las economías del país, y es el principio de la buena fe. La buena fe se presume. Entonces, llevado al caso concreto de la sentencia para ilustrar al auditorio, eh, no puede ser que la Corte en ese momento nos diga que no podemos dar respuestas automáticas cuando en el ejercicio de nuestras operaciones vemos cómo se está llevando esto a cabo de manera sistemática. ¿Y por qué, digamos, relacionamos los principios constitucionales con la prevención? Recordemos en el caso de la sentencia que es la que estamos desarrollando acá, la persona claramente tuvo un tema de antecedentes penales, tuvo una pena cumplida ratificada por el juzgado donde confirma de que sí, la persona ya cumplió su pena en el 2021, si mal no recuerdo. Entonces ya lo da por sentado de que es una pena cumplida. Recordemos que hay un concepto que se viene trabajando desde hace algún tiempo, que es el reproche social. No podemos caer desde el área de cumplimiento en esos temas de reproche social, entonces porque tiene antecedentes, claro,
yo no lo voy a categorizar como un ROS, pero claramente puede ser una señal de alerta que me lleve a mí a hacer un monitoreo. Entonces aquí, partiendo, digamos, de la prevención de los riesgos LAF, recordarles lo que tenemos dentro de nuestros sistemas, que son conceptos básicos. Tenemos la identificación, la medición, el control y por el otro lado tenemos el monitoreo. O sea, tenemos 4 etapas frente al concepto de la prevención de los riesgos LAF para prevenir y evitar que se nos pueda materializar una conducta que nos lleve claramente a generar un reporte de operación sospechosa o como ayer, por ejemplo, que asistí a un espacio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es el deber que tiene el oficial de cumplimiento de denunciar. Pero eso simplemente a título de comentario, porque no lo vamos a entrar, porque eso nos daría pie para otro webinar también, pero en el concepto que tiene que ver con nuestra labor dentro de nuestras compañías es revisar muy bien caso a caso, como ya lo ha dicho Henderson, como ya lo ha dicho también Ricardo. Si yo tengo una persona que me está solicitando un servicio, que tengo claramente un concepto de las listas de control restrictivas o de las vinculantes, en el caso de Colombia que nos piden es vinculantes, pero como todo colombiano nos gusta ir siempre un poquito más allá. Entonces, en ese orden de ideas, si la persona me está demostrando a mí cuáles son sus ingresos en la actualidad, que ya la conducta quedó en el pasado, que todos los ingresos son lícitos, que no revisten de ninguna situación que eventualmente pueda poner en riesgo a la compañía o la operación que se está llevando, y no solo hoy en el caso concreto como un cliente de Davivienda, Nequi o Bancolombia. Lo podemos tener en un caso en nuestras compañías como proveedores, como colaborador, el derecho al trabajo. O sea, es que me están materializando o me están vulnerando y se está materializando un riesgo de lavado de activos porque no me vinculan a la empresa, pero pues es una persona que ya tuvo unos antecedentes penales y que cumplió su pena. Y retomo un comentario que Ricardo hizo al inicio de este espacio. El fin de la pena es es resocializar al individuo. Y si no le damos pie a que, digamos, haya ese campo de resocialización, pues ahí es donde viene realmente a cuestionarnos cómo estamos generando esta prevención de riesgos LAF. ¿Será que es que me voy simplemente con que aparece con un tema de antecedentes penales y ya no lo vinculo? ¿O voy un poquito más allá de acuerdo al caso concreto? Porque recordemos que en este caso que estamos analizando, la persona aportó las pruebas de sus ingresos como asesor en el área contable. Es más, creo que se dedicaba, leía en algunos apartes de la sentencia, que se dedicaba a la comercialización de alimentos, como dando a entender que surtía alimentos para estos eventos empresariales y cosas de ese tipo. Entonces, claramente hay una situación que demuestra que la persona ya ha dejado atrás esa conducta y que no nos sesguemos a veces a tomar modelos de prevención tomados de otros sectores, tomados de otras empresas. No, aquí nos toca sentarnos como oficiales de cumplimiento y hacer el trabajo juicioso de conocer cuáles son mis contrapartes, cómo se están dando lo que decía Henderson, los procesos y los procedimientos en materias de prevención del riesgo. Vuelvo y les repito, y qué pena que sea tan reiterativo con esto, de lavado de activos, de financiación al terrorismo y, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades en el 2020 hizo una actualización e incluyó un apellido larguísimo de esa señora casada, que es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pues muchas personas todavía siguen preguntándose eso cómo se come y va mucho más allá de simplemente poner recursos para la financiación del terrorismo, sino también todo el que provea de armas, el que preste su compañía, el que preste su cuenta para este tipo de actividades, claramente también puede estar inmerso en esta situación. Entonces, ese es como el análisis que hago frente a los principios constitucionales y la prevención del riesgo, Ricardo. Harold, Henderson, yo pienso que hemos como desarrollado el problema constitucional, hemos analizado las garantías constitucionales para las personas que acceden al servicio público del servicio financiero o del sistema financiero, hemos visto las recomendaciones o las órdenes impartidas para los oficiales cumplimientos de estas entidades financieras y que nos sirven a nosotros que somos oficiales de cumplimiento para ir un poco más allá, analizar el caso concreto, individualizar al solicitante, en este caso de un servicio público, de lo que está sucediendo. También es importante la reflexión que hicimos o que hizo Henderson frente a la circular que va a expedir Superfinanciera en cuanto a la accesibilidad del servicio financiero de una persona con antecedentes penales.
las reflexiones que terminamos acá de escuchar de Harold, invitando a todos los oficiales de cumplimiento a que hagamos un poquito más de respuestas automáticas de un software, analizando si tiene antecedentes o no. Pienso que estos son como las grandes conclusiones. Los oficiales de cumplimiento debemos ir un poco más allá, no generar respuestas automáticas. Cuando tenemos una alerta, una señal de alerta en nuestras debidas diligencias, profundicemos, individualicemos un poco más, sin importar el sector. Esto es un llamado de atención, como ustedes dijeron, para todos los demás sectores o las superintendencias en cadena, como dijo Henderson. Yo pienso que estas son las grandes reflexiones, privilegiar los derechos fundamentales, no estigmatizar y hacer eco a las funciones de resocialización de las penas que tiene el derecho penal. Entonces son como las grandes conclusiones. Quisiera dar paso, y de pronto Mónica aquí me puede ayudar, a qué personas hicieron alguna pregunta. Vamos a leer el chat a ver qué vemos y lo podemos. A ver, Cristian, buenas tardes, buenas tardes. Puntualmente no hay preguntas, pero yo sí tengo una pregunta. Listo, claro que sí, adelante. Nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos un deber de los derechos fundamentales y nos encontramos con los procesos de gestión humana y sobre todo cuando tenemos sector real, que tenemos mucha novedad de ingresos. Por ejemplo, de ingresos, retiros. Un segundo me cambio de audio. Cuando tenemos procesos de ingresos, de retiros, de constantes, sobre todo en las grandes cadenas. Por lo tanto, nos salen delitos y a veces delitos fuertes. Y nos encontramos con personas que han tenido sus 18 añitos iniciando su proceso de vida, pero ingresan a delitos de narcotráfico, pero ya han cumplido su pena, ya tienen todo su proceso y ya ante el Estado cumplieron. Entonces, ¿qué recomendaciones como expertos en esta figura nos pueden recomendar? Yo pienso que Harold nos puede ayudar y después seguimos con Natalia que levantó la mano. Listo, Mónica, pues interesante tu pregunta y aquí yo quiero hacer una claridad para todos que por favor esto lo empiecen a aplicar. Si no lo están aplicando, por favor, las próximas semanas reevalúenlo, replantéenlo, hagan los ajustes en sus manuales de cumplimiento, en sus procesos o en sus procedimientos, porque Mónica dice, nos encontramos con el tema de antecedentes por delitos fuente, pero les recuerdo que para nosotros poder negar, y aquí me voy a tomar algo del GAFI, digamos, negar la vinculación, debemos tener siempre presente el caso que se pueda dar con relación a las listas vinculantes para Colombia. Entonces, a veces irnos un poquito más allá en el tema de los antecedentes, lo que estamos haciendo, y les decía yo, a veces nos gusta ir a hacer un poquito de más cuando la norma no nos está pidiendo a nosotros, incluso que en algún momento nosotros tengamos que negar una operación de ese tipo. ¿Por qué? Vuelvo y retomo las etapas: identificación, medición, control y monitoreo. Listo. Ingresamos o vinculamos a esa persona que tiene, incluso les voy a poner un escenario que nos ha pasado un par de veces y es que la persona está siendo en estos momentos investigada, pero les pregunto, ¿hay alguna condena vigente? Nosotros somos jueces de la República para determinar que esa persona ya es culpable. Claro, tenemos una señal de alerta y es que en este momento la persona está vinculada. Todavía no ha sido condenada. O sea que ese tema de que haya una condena vigente no aplica. Entonces, yo nuevamente les pido que revisemos cómo estamos cumpliendo nosotros con nuestro rol de oficial de cumplimiento. Y aquí voy a retomar una frase de una autoridad en estos temas de cumplimiento, que es Juan Pablo Rodríguez Cárdenas,
profesor de la Universidad Externa de Colombia, y dice, no es dejar de hacer los negocios, es hacerlos bien y de forma segura. Entonces, es asegurar también que nosotros estamos vinculando a esa persona que hoy no tiene, digamos, una condena vigente. Cambiará el panorama en 6 meses, en un año, en lo que demore el proceso penal en la jurisdicción penal para poder determinar si terminamos esa relación laboral y la terminaríamos con justa causa. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento a la política que se tenga establecida en cada una de las compañías con relación al Sagrilab o al SARLAF dependiendo del sistema que se tenga implementado en cada compañía. Pero ese es mi aporte, Ricardo. Oh, muchas Y Mónica. gracias. Listo, muchas gracias, Mónica y Harold, por la respuesta. Tenemos, Natalia levantó la mano. Natalia, ¿nos podrías dar tu observación, tu pregunta? Y después seguimos con Lina Hernández López, que aquí ya la tengo en el Y chat. tenemos una tercera también, Dora Obregón. Bueno, hola, muy buenas tardes para todos y todas. Quiero poner de presente que yo no soy experta, no soy muy experta, llevo poco tiempo como oficial de cumplimiento y si bien, digamos, desde mi profesión como abogada he acompañado los procesos o uno siempre ha visto el oficial de cumplimiento de frente en su oficina apoyándolo en lo que necesita, no me había tocado este rol. Y pues me disculpan si de pronto digo algo impreciso. Cuando yo me entero de esa sentencia, pues he tratado también como de estar muy pendiente de todos los temas y pues en el chat que me unieron a raíz del diplomado, pues me ha servido muchísimo. Pero entonces cuando veo la sentencia, si bien, claro, es un derecho fundamental, pero creo que si yo trabajo en algo que es salud, yo no puedo negar el servicio de salud a ningún cliente, ¿cierto? Pero están las herramientas como oficial de cumplimiento cuando yo veo que entonces me está ingresando por parte de un cliente un dinero que por demás el cliente cuando le hago la consulta en la plataforma que tengo de ese motor de búsqueda que ayuda bastante, pero pues no, seguramente no es la última palabra y uno debe ayudarse con otras cositas y hacer el análisis, ¿cierto? Y de acuerdo con la matriz de riesgo y demás. Pero si yo veo, digamos que en ese sentido yo no, es un derecho fundamental mucho más, digamos, palpable seguramente. No estoy diciendo que el financiero no, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, y es que nada menos esta mañana yo lo hablaba, porque me ha preocupado mucho, es la línea tan delgada que hay en esa debida diligencia que yo estoy haciendo como oficial de cumplimiento de cara a una labor investigativa y que se le despierta a uno una vena de investigador, inspector Gatcher y por ahí derecho juez para juzgar si la persona me conviene como contraparte o no, ¿cierto? Que no es un tema de conveniencia, sino un tema de tener que hacer algo objetivo, que es lo que me han enseñado, lo que, digamos, inclusive hasta mi antecesora de oficial de cumplimiento en esta institución de salud, también me dice mucho, es que tú no eres investigado, es que tú no eres juez, es que tú no eres juez. Entonces, cuando yo vi la información sobre la sentencia, no sé si también hay el pecado que cometemos en la información que le damos de más al área que finalmente va a tomar la decisión de capturar ese cliente en el caso financiero, o en mi caso, que estoy en el sector salud, yo no le puedo negar el servicio. O sea, si yo veo algo raro, pues reporto la operación sospechosa según pues mi procedimiento. Ya lo que piense, y yo a veces lo digo muy coloquialmente, que me parece es como el chisme, como me encanta el chisme. Entonces, claro, yo hago una debida diligencia intensificada, pido más información, pero tengo, digamos, todos esos casos que uno dice, venga, más bien soportemos el tener que observar y hacerle control a ese tema, y si hay que reportar la operación sospechosa, pues hacerlo. Pero de cara al sector financiero, y atreviéndome a dar esa opinión, pero lo llevo también a mi sector salud, creo que de pronto, digamos que también, y dentro de la información que vi de la sentencia, cuando se le preguntan a las entidades, ¿usted por qué no? Entonces fue por el tema penal. Venga, pero es que, o sea, también me parece que se expusieron demasiado, y lo que dieron a entender es que se salieron también de ese rol. El oficial de cumplimiento, pues es que el que tenía que llegar a esa conclusión de que no le prestaba no era el oficial, era el área que tomaba la decisión de otorgar un crédito o no, porque el oficial lo que hace también es una advertencia, es aplicarla, vea, aquí hay un riesgo. Pero de pronto, al irnos más allá,
que eso es algo que todos los días pienso y me preocupa muchísimo, y pues me encanta este espacio porque quiero también, digamos, plantearles, o sea, hasta dónde yo debo, digamos, trasladar esa información y darla a conocer a las áreas. Por ejemplo, me pasaba hoy, personas vinculadas laboralmente, las van a vincular a aspirantes, son aspirantes, ya sí o no los van a vincular, no debe ser mi competencia. Y yo me sentaba con la de recursos humanos, porque yo les decía, mira, desde el punto de vista de lavado de activos no tiene, pero te cuento que lo que busqué tiene esto, ya es un tema de tu apetito de riesgo si lo vas a tener en cuenta en tu investigación, porque además los aspirantes es para hacer una labor de vigilancia, de orientación, de manejar recursos, entonces ahí te lo dejo, pero no se lo dejo por escrito porque yo digo, es que después, donde esa información circule, yo quedo enmarcada en un delito de injuria y calumnia. O sea, uno dice, no, yo encontré cosas, pero las encontré inactivas, las encontré archivadas, eran delitos, pero archivadas, inactivas. Entonces uno dice, ya hasta ahí llego porque ya no puedo juzgar, ¿cierto? Sin embargo, hay un ejercicio también mental, subjetivo, que uno dice, ay, pero ténganlo en cuenta por la función que va a cumplir. Ese era pues el aporte que me encantó mucho, pues digamos, lo que dijeron y que es cierto, no vaya a ser que con lo que pasó en Superfinanciera vaya a replicar en sectores tan sensibles como el de nosotros, el del sector salud, que es ARLAB, es AgriLab, y haya que hacer algún ajuste. Como les digo, en mi caso, tengo claro, yo no puedo negar el servicio de salud, yo se lo presto, pero pues si la persona me hace un movimiento raro en efectivo al pagarme y al pedirme devolución y al pagarme, volverme a pagar y demás, debería de reportarlo como operación sospechosa y pare de contar. Ese es mi aporte, gracias. Natalia. No, bien, Henderson, ¿le vas a responder? Sí, a hacerle un aporte muy puntual y muy sustancial también. A ver, Natalia, gracias por esa información, gracias por compartirnos tu experiencia. La verdad es que es muy enriquecedor tener un grupo de asistentes multidisciplinario y todos los sectores. Yo fui revisor de una organización en la costa Caribe, revisor fiscal de una organización en clínicas. Tenían laboratorios, clínicas de alta complejidad, clínicas de bajo nivel, medio nivel, todo. Tienes que individualizar, o tienes que separar los diferentes puntos que acabas de mencionar. El primero es la atención a la salud. El segundo es la persona que va a hacer el pago de esa cuota moderadora o de esa cuenta médica. Tú el servicio de la salud, tú no lo puedes negar. Y lógicamente el cobro de lo que te deben tampoco lo vas a negar porque precisamente por eso estás prestando el servicio, porque además de que es inconstitucional, tú también necesitas que ingresen unos recursos y si es una persona independiente le cobras el 100% de la tarifa. Pero si es una persona subsidiada o contributiva, te ibas a tu tarifa, a tu plan tarifario, ya sea por el IS o por el SOAT, y le cobras la cuota moderadora a la persona y el resto a su entidad o al gobierno. En eso lo tenemos claro. Pero donde tú tienes que tener la claridad es en tu procedimiento. ¿Quién ingresa? Ingresó Henderson Leones, pero lo va a pagar un narcotraficante, o ingresó el narcotraficante y lo va a pagar Henderson Leones que tiene su hoja de vida limpia. Si ingresa una persona con un tipo de antecedente, ustedes le están haciendo a ese paciente la debida diligencia. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes tienen? ¿Cuál es la matriz de riesgo?
¿Cuáles son los protocolos de seguridad para con ese paciente? ¿Es pedido internacionalmente o tiene cuentas pendientes con el orden judicial en Colombia? Entonces, lo que yo te invito es a evaluar todos esos procedimientos de cómo está haciendo la entidad donde estás y puedan prevenir unos riesgos mayores, unos riesgos reputacionales, unos riesgos de buen nombre de la institución, unos riesgos con terceros, porque vas a tener pacientes ahí incluidos. Y hemos visto casos donde pacientes con otro tipo de delitos que no sean las y han llegado hasta dentro de la misma organización y los han asesinado. Entonces, Bueno, es revisar tus procedimientos y comenzar a evaluarlos. Te invito a que no solamente te guíes de los procedimientos LAB o de los requerimientos LAB, sino que junto con tu equipo multidisciplinario, el jefe de seguridad, el coordinador médico, el coordinador de facturación, el auditor médico, el auditor científico, establezcan una junta y comiences a evaluar todos esos riesgos que te pueden afectar a ti directamente en la parte LAB. Gracias. Sigue, Ricardo. listo, gracias Henderson. Voy a leer una pregunta que me hace en el chat Lina Hernández López. Y a ver si me ayuda a contestarla. Bueno, no sé si la contesto yo o Harold. Este cambio dado por la Corte deberá quedar consignado en nuestros manuales de SagriLab y SARLab y en los procedimientos de conocimiento. Yo diría, y me voy a adelantar y Harold me apoya, yo diría que para el tema SARLab es claro la orden de que en los procedimientos internos de las entidades vigiladas por Superintendencia Financiera, la orden es que se debe ir un poco más allá, como ya lo dijimos, a individualizar caso y perfil del riesgo y que no se debe dar negaciones automáticas cuando hay alguna coincidencia de antecedentes penales. Entonces, eso fue claro. Lo segundo es para el tema SagriLab, pues dijéramos que es como recopilar un poquitico lo que dijo Natalia. Si es un servicio público esencial o fundamental, como por ejemplo el acceso a la salud, que no es de SagriLab, sino SARLab para el sector salud, pero aplica para el sector real cuando tratemos un tema de derechos o de acceso a algún derecho, pues la cosa es recoger un poquitico lo que ha dicho la Corte de que no podemos negar ese servicio público esencial, pero sí, por ejemplo, hacer esos reportes. Entonces, pues yo diría que en el tema de SARLab sí debemos ajustar nuestros manuales SARLab en el sector financiero a lo que nos dijo la Corte en cuanto a los procedimientos internos y esperar la circular que va a sacar Superintendencia Financiera frente a los lineamientos para la vinculación de personas con antecedentes penales. ¿Qué opinas, Harold? Qué pena ahí, creo que te dejé sin tema, pues, pero dándonos un poquitico de No, luces. no, totalmente de acuerdo, Ricardo, totalmente de acuerdo, lo dijiste muy bien, esa digamos que es la premisa. Lo que podría de pronto yo añadir como de manera general es, no esperen incluso a que salga, digamos, esta circular que por fecha más o menos debe estar saliendo a más tardar a finales de julio, sino que traten también de ir adecuando sus procesos de modo que cuando salga esta circular, pues ustedes ya tengan procesos ajustados porque la Corte ya les está dando una orientación de cómo deben llevar sus procesos en SARLAF. Claro, en SagriLab es otro tema, pero como una buena práctica lo recomendamos porque lo ha dicho Ricardo y lo ha hecho Henderson, esto se viene como un efecto dominó. Por eso la importancia de este tema al hablar de derechos fundamentales frente a la gestión que nosotros hacemos como oficiales de cumplimiento al interior de nuestras compañías. Pero era eso, Ricardo. Muchas gracias, Harold. Tenemos una pregunta de una señora Dora y también vi que levantó la mano un señor, pero se me fue el nombre. Pero de pronto, Dora, si quisiera levantar la voz y hablarnos. Hola, claro que sí, buena tarde para todos.
Buenas tardes, Es Dora, que, adelante. gracias. En el momento en que llegue, digamos, esta persona que tenga o tenga, pues haya tenido un caso con la justicia y llegue a solicitar esta apertura de una cuenta, digamos, ¿qué recomendaciones dan ustedes para el oficial de cumplimiento si digamos, el funcionario que va a hacer la apertura de la cuenta en su momento no tiene esta información de que ya su pena ha sido cumplida o que efectivamente de pronto el caso pues todavía está y la investigación no se ha cerrado, pero las fuentes públicas en ocasiones no están tan actualizadas como uno quisiera, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones darían ustedes para que los oficiales de cumplimiento, o sea, digamos, tengan como ese respaldo de decir efectivamente se hizo pues una investigación, no sé, o que la persona, o cómo, o sea, cómo llega esa información cuando se va a prestar ese servicio, cuando esta persona se acerca a la entidad financiera y va a solicitar la apertura de su cuenta? Muchas gracias. Oh, Dora, gracias a ti por la excelente pregunta. Me gustaría que entre Harold y Henderson pues le diéramos una respuesta diciéndole que esas órdenes o esa pregunta fue contestada por la Corte Constitucional en la debida diligencia, que es lo que tenemos que hacer los oficiales de cumplimiento. Harold y después Henderson para que lo complemente. Bueno, Listo, está bien. No, yo creo que es importante, Dora, tener en cuenta los procesos de debida diligencia. Lo que nosotros pedimos al inicio de, y yéndome, digamos, un poco, siendo enfático en cada intervención que les he dicho, siendo enfático en esas etapas de los sistemas, todos los sistemas que generalmente tienen la etapa de identificación, ¿cómo identifico mi contraparte? ¿Me diligencia un formulario físico? ¿Me lo diligencia digital? ¿Puedo yo extraer de allí información que después pueda corroborar y que me pueda dar cuenta en qué estado se encuentra su proceso? Entonces, creo que lo importante acá es el oficial de cumplimiento tiene un equipo, lo ha dicho Henderson en múltiples ocasiones también, interdisciplinario y no solo se basa en profesionales, porque recuerden que nosotros no tenemos una bola de cristal en nuestro escritorio para saber dónde se está cometiendo el fraude al interior de la compañía o dónde se está dando la vinculación de un cliente con temas que puedan poner en riesgo, que se pueda materializar alguno de los riesgos a la compañía. Entonces, como no tenemos eso, hay que capacitar mucho a las personas que se encargan de ejecutar esos controles, sean desde la parte comercial, en el caso de la apertura de las cuentas, sea desde el tema de fidelización de las cuentas, que eso será otra sección, sea desde las personas que involucran a los proveedores en la compañía, sea el personal de talento humano cuando involucra a los colaboradores, porque aquí recordemos que hay varias digamos, contrapartes que así lo definen las diferentes normas de cumplimiento SARLAF y SAGRILAF, y es el tema de clientes, proveedores, colaboradores y accionistas. Entonces, es definir esa parte muy bien para luego, si es del caso, hacer un proceso de debida diligencia ampliada. listo. Henderson, ¿qué nos quiere agregar? O si le damos paso a una intervención que quiere hacer Mónica Quijano frente a lo que nos acaba de decir Dora. Sí, voy a hacer un aporte a esa evaluación que hizo Harold, y es lo siguiente: nosotros tenemos que tener claro que los sistemas de administración de riesgo o todos estos sistemas cuentan con dos etapas: uno, la de prevención, y segundo, la de control. Yo, como sistema financiero, si va a abrir una cuenta de ahorro, que fue uno de los análisis que pudimos apreciar de la sentencia, si va a abrir una cuenta de ahorro, el cliente va a depositar, después que haga la apertura de la cuenta de ahorro, 1.000 millones de pesos. Prevención, ¿qué es? Es que le haga una debida diligencia. No le debo violar los derechos fundamentales, pero decirle enseguida al cliente: señor, primero, yo le voy a abrir la cuenta de ahorro. Usted tiene este tipo de restricciones. Me estoy amparando bajo este decreto, esta ley o esta sentencia que a usted lo cobija por los integrantes de las disidencias de la FARC. Pero espérese un momentico, señor. El hecho de que yo le abra la cuenta no quiere decir que usted al día siguiente me va a depositar 300 millones de pesos.
porque tiene que tener relación de causalidad entre lo que tú me estás diciendo para la apertura de la cuenta y lo que tú me estás ingresando en la cuenta. Si yo digo que yo soy comerciante de suministro de alimentos, como lo dijo el demandante, suministro de alimentos y otro tipo de actividades, si tú vas a ingresarme a la cuenta de ahorro 1.500 millones de pesos, demuéstrame que tú te ganaste una licitación. Y ahí sí tengo que hacer una debida diligencia intensificada, ampliada o en cualquiera de los aspectos como se quiera tomar. Ahora bien, no se puede olvidar que nosotros como oficiales de cumplimiento, como auditores, nosotros tenemos mecanismos y canales de prevención y de control. En este caso, a mi concepto, los bancos o el oficial de cumplimiento o quien haga sus veces de oficial de cumplimiento, porque sabemos que una entidad tan grande, pues tiene un departamento de oficial de cumplimiento, entre comillas, bien estructurado, y que esa persona puede hacer un reporte de operación sospechosa. Puede utilizar otro mecanismo que es apoyarse en algún criterio de la superintendencia financiera. Puede apoyarse en un criterio de la misma UIAF. Puede apoyarse en un criterio por medio de una junta de evaluación que tengan de la misma entidad financiera. Entonces, recordemos que los sistemas están hechos para prevenir en primera medida y después para controlar. En este caso, ¿yo qué veo? Veo que la persona va a abrir la cuenta de ahorro. Está inyectando dinero a la entidad financiera. Primer chulito, no. Después de la apertura, ya yo comienzo a hacerle el control. ¿Y ese control en dónde va? En cuáles son las cantidades y la recurrencia que está haciendo los depósitos y los retiros. Porque si yo veo que dentro de su objeto social o dentro de su responsabilidad con la DIAN, él dice que es contador público y lleva 5 revisorías fiscales y cada una son 2 millones de pesos. Eso quiere decir que mensualmente mucho me debe consignar en mi cuenta 10 millones de pesos menos la retención en la fuente me dan 9 millones, suponiendo. Ahora, señor, usted resulta que me depositó los 9 millones más 50 millones más. Y ese tipo de clientes, de usuarios, de empleados son los que tienen que tenerles cada una de las entidades. Y a eso es lo que se refiere la Corte. Más que individualizar cada uno de los casos, es también tener la prevención de qué es lo que está haciendo y el control, porque no es lo mismo abrir una cuenta de ahorro que llegar a esa misma persona y abrir un CDT con 2.000 millones de pesos. Ahí dejo la pregunta. Super, gracias a la explicación, Henderson. Vamos a concluir con una observación que tiene Mónica Quijano frente a lo que nos preguntó Dora. Adelante, Mónica. Conforme a la pregunta que nos hizo Lina y la consulta que nos hizo Dora, me surge una pregunta que uno las dos anteriores. Es muy bonito todo planteado que tenemos que hacer la debida diligencia y toda la información, pero he notado que hay empresas que tenemos, por ejemplo, cuando son grandes de consumo masivo, que las ventas son de contado, casi que inmediato, y las compras también, y que sus procesos tienen que ser de ya o de una vez. O consultas también con los empleados que tienen bastante rotación y perdemos ese foco
porque se dejan las tareas en la parte de los analistas de cumplimiento, donde muchas veces los permisos de consulta se le deja restringidos donde solo sean consultas básicas y no tienen la capacidad de las consultas ampliadas y muchas veces dentro de la inmediatez no está llegando esa información a los oficiales de cumplimiento, que es como algo parecido que leí en la sentencia que respondió el área de cumplimiento, pero no es una respuesta contundente del oficial de cumplimiento porque creería que no llegó ni a manos de él. Entonces, así como el ejercicio de lo que pasó en el sector financiero, nos puede suceder a nosotros en cualquiera de los otros sectores, que ni siquiera llega al oficial porque Claro, la se deja, foto que se deja, necesito. se dejan unos Venga, mecanismos pues, venga. automáticos donde se deja los sistemas de riesgo de consulta de listas, que si te sale este delito, automáticamente dale por no aprobado. Y ahí es donde llegamos a incurrir, a vulnerar los derechos fundamentales de un ciudadano, porque no se nos puede olvidar que no estamos trabajando con empresas, ni con máquinas, sino con personas. Entonces quiero saber que nos den como una recomendación más allá de esa duda que tengo frente a nosotros con nuestro equipo compliance que organizamos y se nos vuelve a veces muy sistemático, muy automático y no estamos llegando al más allá, a la consulta ampliada, detallada, para poder atender situaciones puntuales, porque a veces no todo lo que parece. Por ejemplo, casos de que podemos ver una vinculación de colaboradores que tienen homicidio y nos vamos a verla ampliada y son a veces accidentes de tránsito que lamentablemente ocurrió por la muerte de la otra persona por omisión de señales, etcétera, pero eso da cabida a que no le demos el empleo a la persona. Entonces, sí quisiera la recomendación de los tres frente a esta duda que me surge sobre ese proceso. Listo, Harold, dale, que más o menos ya hemos hablado del tema de recomendaciones para el oficial de cumplimiento, qué hacer en casos concretos como lo que nos está planteando Mónica. Entonces, yo creo que con la respuesta de Harold podemos como ir concluyendo. Adelante, Harold. Gracias. Sí, Mónica, importante, digamos, la capacitación, lo que les dije de pronto en la intervención pasada, importante hacer la capacitación a los equipos, manejar información que sea transversal, digamos, de cara al cumplimiento normativo que nos exige el ente regulador, pero también sin desconocer el tema de los derechos fundamentales. Y aquí volvemos otra vez al tema inicial, hacer procesos de debida diligencia, digamos, acordes a cada una de las contrapartes y dentro de esas contrapartes revisar los casos específicos. Entonces, tú lo acabas de decir en el ejemplo. Claro, la persona aparece con un proceso por homicidio, pero cuando lo vamos a ver es un tema de tránsito. Entonces, pues realmente no es que haya detrás de él una estructura criminal que se dedique a asesinar personas y pues posteriormente cobre comisiones y con eso, digamos, tenga operaciones con la compañía para la cual nosotros estamos desempeñando las actividades de prevención de lavado de activos, sino que también va en relación con lo que tiene que ver exclusivamente con los derechos fundamentales y, como les digo, en este caso el tema de los antecedentes penales, lo que va ligado a esa condición de la persona, procesos de debida diligencia específicos para cada una de las contrapartes y en cada uno de los procesos que se lleven a cabo al interior de la compañía. No está de más siempre basarse en el tema de la vinculación y de cada uno de los procesos que se puedan dar al interior de este. Llámese vinculación, llámese control, llámese monitoreo o incluso en el dado caso de que se llegue a tener alguna situación particular, pues tengamos de alguna forma que cortar la relación comercial, contractual o laboral con ese tipo de contraparte. Pero pienso yo que es uno, reforzar la capacitación, manejar información transversal con los equipos y de cierta forma ir muy al caso concreto. O sea, porque aquí también nosotros, cuando leíamos la sentencia, definían unos conceptos de, bueno, especifique cuál es ese concepto claro del por qué usted está teniendo esa prohibición, en este caso para abrir las cuentas bancarias. Y cuando veíamos los conceptos, no eran unos conceptos muy claros, muy bien sustentados, que pueden llevar a la compañía a vulnerar, en este caso, derechos fundamentales. Pero eso era lo que quería de pronto como dar como respuesta, Ricardo.
Bueno, me parece perfecto. No tenemos como más preguntas. Yo pienso que se abordó íntegramente el contenido de la sentencia, las recomendaciones, hablamos sobre las, las, las solicitudes para los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras, hablamos también de la posible lineamientos que pide la Superintendencia Financiera para casos de personas que tengan antecedentes penales, dimos recomendaciones para los oficiales de cumplimiento, hicimos un recuento de situaciones que nos puedan generar algún ruido frente a los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pienso que hemos cumplido a cabalidad eh, los lineamientos de este primer conversatorio frente a los derechos fundamentales y en relación con los sistemas de prevención de riesgos, específicamente el SARLAF. Agradecemos mucho a nuestros invitados que trajimos aquí de Nacer Cumplir Real, Harold y Henderson. También agradezco mucho a Mónica y en una próxima ocasión vamos a tratar otro tema puntual, activo, actualizado, que nos genera controversia a todos los oficiales de cumplimiento. Muchas gracias por estar conectados a estas personas que continúan acá y haremos la convocatoria para el segundo conversatorio. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Muchas gracias.